Buenos días. Bienvenidos a esta segunda conferencia del ciclo sobre lo otro. Si el primer día Xavier nos habló de la maravilla de las malas hierbas, hoy nos hablará sobre los afectos, sobre los suyos y también sobre los nuestros. Gracias, Enrique. Bueno, buenos días a todos y todas. ¿No se oye? ¿Ah, no? ¿Qué? Más cerca del micro, lo tengo muy cerca. ¿No se oye? Ah, bueno. Vale. Bueno, a veces me desviaré y, en fin, esta conferencia de hoy la titulé así, Afecto. Pasé mucho tiempo y sé que algunas personas con las que hablé, que me han ayudado siempre en estas cosas, estuvimos hablando mucho tiempo cómo titular esta conferencia. Ha tenido varios nombres. Al final este ha ganado porque es un comodín, diríamos, muy útil y porque, en cualquier caso, entre todos los nombres posibles, este que creo que estamos faltados de esto, de afecto, por lo tanto, se quedó con este nombre, que me parece adecuado para hablar de lo que quería hoy hablar. Agrupa varias cosas, por decirlo así. Como la otra vez, he colocado unas pantallitas de color, esta vez un color que siempre he visto bien, que es el rojo, y que por lo tanto no tengo problemas con él. Y separan una serie de partes de esta conferencia que tiene que ver como por distintas facetas sobre el afecto que tiene que ver con nuestro trabajo, no con otras cosas. Vamos a ver. Lo primero es el afecto y lo objetivo. Es, diríamos, verdaderamente oportunista llamarle así a esta primera parte, porque tiene que ver con algo que ocurrió hace muy poco en esta misma sala, el día 23 de febrero, sí, lo digo bien, el 23 de febrero, en un acto que hubo aquí para valorar los proyectos de investigación del Departamento de Proyectos Arquitectónicos, que como sabéis los proyectos de investigación, sí, me parece que se llama así, proyectos de investigación, ya me he olvidado de eso, que es la primera fase de las tesis doctorales, que es cuando los doctorandos presentan ante un tribunal de 3 profesores o profesoras para que den su parecer y sea aceptado o no al programa de doctorado. Este proyecto de investigación es una especie, una presentación de lo que se va a estudiar o que se va a trabajar en la tesis doctoral. Hubo distintas presentaciones, no sé, habían como 7 o algo así, y una de ellas, me parece que fue incluso la primera que se leyó, que se presentó, vaya, fue la presentación del profesor Toni Casamor, a quien llamé para pedirle permiso de poder citar, diríamos, esta ocasión en la que él defendió su proyecto de investigación. Y estuvimos hablando un rato. Tanto a mí como a la profesora Magda Maria, cuando lo oímos, que estábamos los dos juntos en esta presentación, nos pareció que salían cosas bien, siempre son curiosas e interesantes, pero concretamente una parte de la discusión entre el profesor Casamor y las profesoras que tenían
a cargo, diríamos, representar, estaban sentadas ahí enfrente, formaban el tribunal que lo debía juzgar. Se escoró la discusión o las preguntas o las observaciones del tribunal sobre lo subjetivo y lo objetivo. Tenía una razón muy fuerte, muy poderosa, y es que el trabajo que propone hacer como tesis doctoral el profesor Toni Casamor está centrado en la obra de su padre. Por tanto, Joaquín Casamor, arquitecto y paisajista y autor de muchísimas obras de paisajismo, diríamos, en muchas partes, pero concretamente en lo que hoy, de una manera genérica y a veces bastante tonta, a mi modo de ver, hemos acabado bautizando como espacios públicos. Al tratarse de la obra de su padre, surgió este asunto de que era muy importante, diríamos, que la tesis fuera objetiva. Y se argumentó sobre eso. Toni Casamor mostró que esto ya le había preocupado en su momento y recuerdo que mencionó un papel similar o una situación similar que él pasó a Ignasi Solà Morales con su tesis doctoral, que era sobre Rubio y Bellver. Por tanto, creo que su abuelo. Y que también le había preocupado mucho que esto no se desmadrara, por decirlo así, porque cayera en algo totalmente subjetivo. Yo en ese momento, también la profesora Magda Maria, recuerdo que estuvimos los dos, nos cruzamos un par de miradas y algún comentario muy bajito, en el que yo disentía absolutamente de esto, ¿no? No me parece mejor tesis doctoral porque sea objetiva. Es más, ¿cómo se hace una tesis doctoral sobre la obra de tu padre si no es con subjetividad? Porque además el punto de vista es tuyo, no es de un robot. Por mucho que se citaron cuestiones, diríamos, que le dan rango de estudio científico a algunas tesis doctorales porque utilizan el ir a archivos, buscar información, construir fichas que acaben, diríamos, acotando aquello de la manera más completa posible. Y decir que por más que eso se diga, me parece que hay datos. Recuerdo que Magda Maria contaba que el día que había contado esto Toni Casamor, antes de esta ocasión, recordaba una anécdota que era su padre conduciendo el coche con su madre al lado, detrás los hijos, y que la madre conducía desde al lado, manejaba el volante mientras él iba dando explicaciones, mirando por la ventanilla lo que estaba viendo como paisajista que era. Esto, si no lo pones, ¿quién lo va a poner si no en una tesis doctoral? Eso obviamente es un dato totalmente subjetivo, no tiene nada de científico, no aparecerá en ninguna ficha ni en ningún archivo. Por lo tanto, si alguien no recoge este dato importantísimo, por el que luego, ya sé que esto no sirve mucho, pero luego con la edad son los datos que valoras. Son los que recuerdas verdaderamente y te hacen pensar en quien estás estudiando su obra, te lo hace aparecer de otra manera. Por tanto, me pareció que la persona, diríamos, Joaquín Casamor, merecía seguramente andar con cuidado, porque eso es una cosa que volverá alguien a decirle seguramente. Los tribunales son de 5 profesores y seguro que hay alguno que en esto le parece encontrar un argumento redondo. Pero no me parece, diríamos, no me parece mal que una cosa como esta se aborde desde este punto de vista de la subjetividad, por decirlo así. De hecho, la palabra que salió después más de objetivo y subjetivo fue una palabra que yo ya sé que he tenido compañeros y he tenido compañeros que de vez en cuando les gustaba mucho citar esto. A mí cada vez que la oigo me pone la piel de gallina, que es rigor. A mí, yo siempre que oigo rigor, pienso en rigor mortis. No puedo pensar en ningún otro. Para mí no existe otro rigor.
Y la verdad es que me incomoda muchísimo. Uno puede ser metódico al hacer una tesis afectuosamente sobre la obra de su padre, pero yo reconsejaría al profesor Toni Casamor que no la hiciera de una manera con rigor, de ninguna manera. Rigor, para mí es una cosa... Además, no sé cómo se hace un paisaje con rigor. La verdad, no se me ocurre. Por tanto, y obviamente esto ya a nadie se le escapa que esto tiene algo que ver con afecto, por muchas razones. Solo, primero por lo subjetivo, pero después también porque es tu padre del quien estás hablando. Ya se supone, ya está el tribunal para juzgar cuando se deshaga en elogios que no tienen nada que ver con el asunto. Pero me parece que estaría de más, diríamos, caer en esta discusión sobre lo objetivo y lo subjetivo en un caso como este. Por tanto, me parece que es difícil de hacer de otra manera. Os muestro esto porque esta es una fotografía de una de las obras, diríamos, en esta ciudad, hecha por Joaquín Casamor, desaparecida ahora, ¿no? Que también tiene bastante que ver con lo que hoy voy a hablar. Esto es la Plaza Universidad. Antes de que hicieran una reforma, tenía que ver con la estación que hay en el subsuelo y eso supongo que fue la excusa. No digo que no sea... Estoy seguro que en todo hay un problema de voluntad, pero yo creo que también esto hubiera podido manejarse de otra forma. Yo creo que más bien hay, en este caso, un absoluto desafecto por este tipo de formas y de maneras de organizar la plaza, con las plazas que habían muchas en Barcelona. Por ejemplo, recuerdo que la Plaza Lesseps en algunos momentos tuvo rinconcitos de estas ensenadas con estos dibujos en el pavimento y estas formas. Yo creo que esto hoy lo detestamos, diríamos, no nos gustan otro tipo de cosas, ¿no? Es una plaza desaparecida como la conocemos hoy, no la plaza, por lo tanto también hace pensar en una paradoja sobre la ciudad, mientras que las ciudades siempre están ahí, sí, los nombres se mantienen, salvo que decidan cambiar Almirante Cervera por Pepe Rubianes, cosas de este tipo pasan habitualmente y lo único que nos harán recordar con el tiempo es quién lo cambió, ¿no? Y seguiremos recordando al Almirante Cervera, que fue un almirante que murió con la exigua armada española y vieja y caduca en manos de los norteamericanos. Fue el último país con el que España ha estado en guerra, con los Estados Unidos, y hundieron su nave. Él se quedó al final, fue el héroe de esa batalla y ahora es tildado de fascista. Y me dirán ustedes, cuando se perdió Cuba, si habían, ni siquiera creo que hubieran fascistas. El caso es que ahora tenemos a Pepe Rubianes. Pero los sitios, salvo que digo, como le cambian el nombre, los sitios siguen existiendo. Lo que no es lo mismo es lo que hace la gente en ellos. Las ciudades cambian, nosotros cambiamos las cosas por el hecho de estar allí. En esto yo no tengo una opinión muy cerrada, no tengo muy claro si una plaza como esta podría haber seguido manteniendo esto y reparándose, diríamos, y haber aceptado o haber recogido, diríamos, otros usos que hace la gente en estos sitios y dejar que fuera la actividad de las personas las que poco a poco fueran dándole a esa plaza un sesgo distinto, paralelamente más o menos a que los árboles fueran creciendo o algo así. O si bien hay que cambiarla anticipándose a lo que la gente va a hacer. Y como al final alguien inteligente pensará que como no sabemos lo que van a hacer, lo mejor es hacer tábulas rasas lo más duras posibles para que venga lo que venga se pueda hacer. No tengo una opinión sobre quién tiene razón, pero creo que en cualquier caso la primera, es decir, recoger qué es lo que hacen las personas en los sitios, cómo la ciudad, los ciudadanos usan esos lugares, yo no lo conozco y sería interesante que hubieran no solo diseñadores, urbanistas, proyectistas, constructores, lo que fuera, que construyen estos espacios, sino luego personas que hagan algo parecido a una especie de memorialistas de esto, alguien que lo recoja, que lo explique, que tome datos de cómo eso se ha usado. Claro, hay películas y fotografías, pero cuesta mucho después cuando uno busca en una conferencia como esta encontrar una imagen apropiada para algo, cuesta un montón encontrar la imagen adecuada. Por lo tanto,
no estaría mal que también inventáramos, no solo los lugares, sino las actividades que se hacen en ellos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo son nuestros gestos en esos sitios? ¿Qué tanto se prestan estos lugares como escenarios a que la ciudad se exprese de una manera teatral, ¿no? Como saben, hay una escuela, que es la escuela dramatúrgica, que es con la que a partir de esa óptica se mira el espacio público. La persona más conocida de esta escuela es Richard Sennett, y claro, tiene la dificultad de que esto es difícil de dibujar, pero no porque sea difícil de dibujar, no se puede de alguna forma recoger e inventariar. Toda esta perorata como introducción es un poco largo, pero tiene que ver con esto y con un poco lo que vemos a continuación, ¿no? Y esto yo creo que lo acabaremos viendo más adelante. He encontrado esto al final en unas páginas de un suplemento del País, cuando se cumplían 100 años del nacimiento de Octavio Paz. Una persona que era, ya que estamos hablando de afectos, a mí me descubrió esta faceta de Octavio Paz, precisamente Carlos Martí, ¿no? Como a todos, nos gustaría que siguiera aquí con nosotros, pero especialmente me hubiera gustado que, ya que me despido como profesor, me hubiera gustado poder saber que estaba aquí, que de alguna manera le hubiera llegado, diríamos, esta noticia. Él me ha descubierto muchas cosas, hoy veremos un par, y que le debo a él, ¿no? Él admiraba a Octavio Paz, y he recogido este trozo, es un poco largo, pero solo con que nos leamos lo que está en negro y no en gris. Pero el hombre también es un ser, se le ha definido al hombre como un ser racional, un animal racional, político, o como producto de la historia, etc. Incluso como el Homo faber, ¿no? Pero Paz decía esto, ¿no? El hombre también es un ser que desea, y porque desea es un ser que imagina. Su imaginar es el presentir, ¿no? Hago ver que tanto imaginar como presentir, es decir, anticiparse de alguna manera, son verbos, palabras que tienen mucho que ver con lo que hacemos los arquitectos cuando proyectamos. En realidad podríamos decir que a veces estoy hablando no de resolver los problemas técnicos interesantísimos que comporta cualquier proyecto, sino estoy hablando de cuando ideamos las cosas. Presentir creo que es una palabra bastante que podría funcionar muy bien para definir lo que hacemos, ¿no? Presentimos algo. También podríamos decir intuimos, que es la palabra que más utilizamos. Dice, es un presentir que es un recordar también, ¿no? Esto ya empieza a poner de mal humor a muchos. Que es una exploración de lo desconocido y que es asimismo una búsqueda del origen. Muchas veces cuando leo estas cosas, yo no sé no encuentro nunca, leyendo, uno nunca encuentra exactamente la respuesta exacta a lo que estás pensando, pero son cosas que se acercan mucho y tienes la sensación de que, primero, el problema es que si no lo lees no sabrás recordarlo y por lo tanto no sabrás repetirlo. Pero cuesta mucho hacerte lo tuyo y encajarlo en lo que en un momento determinado nos preocupa. Y creo que aquí hay algunas ideas que son interesantes para cualquier arquitecto. No en el momento de a pie de obra, también tal vez, pero sobre todo en el momento en el que intentamos imaginar las cosas y cómo resolver algo. No está mal, yo creo, que recordar esto. Ya sé que el mismo Carlos Martí, y lo hemos oído infinitas veces, se decía que la arquitectura participa igual, diríamos, de la ciencia y del arte, por decirlo así. Y mientras que la ciencia se estudia con principios, el arte se enseña o se aprende con ejemplos. Sí, pero después también hay otras cosas que no son exactamente ni principios ni ejemplos, como una fotografía de una obra de arte, de una obra de arquitectura. Con estas nos es más difícil encajarlas, o son algo parecido a lo mejor, digo yo, al mortero que une los ladrillos. Está ahí, desde luego, apilar ladrillos sin mortero, sin aglomerante, va a durar poco, y ya sé que tienen un aspecto, pero
cuando están rellenas las juntas y pasamos la paleta y aquello queda como formando un único material, parecido a un turrón de guirlache, pues, bueno, me parece que son cosas que está bien que recordemos de vez en cuando y intentemos saber qué hacemos con ellas. Esto es otra cosa que le debo, no solo yo, sino muchos, a Carlos Martí. Claro, esto también es políticamente incorrecto. No sé si ni siquiera, esto depende de quién lo tenga que publicar, citar en la universidad un texto que se llama Juan Belmonte, matador de toros, ni siquiera pone torero. Ya es tremendo. Pero bueno, es así. Se escribió de esta manera. Y Carlos Martí, recuerdo que una vez nos regaló, se hizo acompañar de una persona que vino a leerlo, no lo quiso leer él. Yo hoy no tengo más remedio que leer unos trozos yo mismo, no me he traído a un rapsoda para que lo haga, que lo haría mucho mejor. Tiene que ver con las primeras páginas de la infancia de Juan Belmonte, matador de toros, que nació en la calle ancha de la Feria de Sevilla. El principio explica un poco que Juan era un niño atónito que cuando se asomaba por las tardes al portal de su casa con el babadero recosido y limpio, llevando en las manecitas una onza de chocolate y un canto de pan moreno que le ha dado para merendar, y contempla de abigarrado el espectáculo de la calle desde la penumbra del zaguán, se siente sobrecogido por el espectáculo del mundo, dice. Y se queda allí un momento asustado sin decidirse a saltar al arroyo. Sigue con descripciones muy bonitas. Manuel Chávez es un periodista y un escritor magnífico, un poco equiparable en algunos momentos. Si hubiera perseverado en esto, hubiera seguido esa misma trayectoria, no nos importaría, pues, junto con Cunqueiro, Delibes o Pla, formar una pelotón, diríamos, de gente que ha escrito describiendo sobre todo las cosas, ¿no? Después de darnos una serie de noticias sobre esto y de explicar que de estas calles, como la calle ancha, apenas hay 15 o 20 en todo el mundo, se atreve, diríamos, calles así las hay en París, en los alrededores de Les Halles, en 4 o 5 ciudades de Italia, sobre todo en Nápoles, y aún en Moscú, allá por el mercado de Smolensk. Después de esto entra en algo que es verdaderamente, que es cuando uno tropieza con... También salió el día de la presentación de los proyectos de tesis, proyectos de investigación se llaman así, que fue que para darle más interés a una cosa entonces faltaba representar otras cosas que no se habían atendido, por ejemplo. Y piensas, ¿cómo se representarían cosas que no son los árboles, los bancos y las papeleras? De las que, por cierto, como tenemos gran facilidad en representar, nuestros proyectos de espacios públicos, usar esa palabra que no me acaba de convencer, están plagados de diseños de papeleras, de bancos y de cosas porque las podemos dibujar. Y como ahora las podemos dibujar, pues están ahí. Y equivale, muchas veces uno piensa que poderlas dibujar equivale a poderlas diseñar. Esta mañana he tenido 2 ocasiones yendo a pie de un lado a otro, en donde he descubierto que realmente los verdaderos, los que han salido ganando más con los vados que tenemos en los pasos de peatones son las motos, que tienen en eso una rampa. Nunca usan, como cuando yo era jovencito, llegar hasta el sitio donde tienes y subir la moto a la acera, pues por el bordillo. Usan eso. Tenía delante un señor que no le ha dado la gana de apartarse, y ha tenido que esperarse el otro, que achuchaba con su moto para subirse, ha tenido que esperar que el otro pasara, porque no le ha dado la gana de moverse ni un centímetro. Digo esto porque esos bordillos están perfilados. Como saben, hay una pieza ahora especial que acaba el bordillo y luego viene una que es la junta entre ese bordillo y resuelve el problema del desnivel, y es la primera pieza de la rampa, del vado, diríamos, del paso de peatones, que tiene tanta longitud como queramos, y luego al otro lado igual. Muchas ya vienen, unas de ellas, izquierda o derecha, con 2 agujeritos para encastar la papelera. Está súper bien diseñado y me imagino el plano en donde dibuja todo eso. Y entonces te preguntas, ¿eso cómo se hacía antes? Pues antes se ponían los bordillos y al llegar a ese sitio se bajaban un poquito, hacían una cosa que se deprimía y volvía a subir. Y no había
no se podía dibujar en planta, no se hubiera podido señalar de ninguna manera. Desde que tenemos que construirlo ahora, tenemos que dibujarlo. Y si lo tenemos que dibujar, lo precisamos. En cambio, no era antes lo habitual. Leo ahora un párrafo y a mí me lo hizo ver Carlos, diríamos, con esto, porque es muy difícil. No usamos este material para proyectar. Nunca. Nuestras memorias son horrendas. Ahora me ha tocado, por ejemplo, tener que mirarme, lo sabe Silvia Musquera, que antes la he visto aquí, 623 proyectos entre los finalistas seleccionados, mencionados especialmente y premiados de los 25 ediciones de los premios de arquitectura de Girona, que otorga el Colegio de Arquitectos de allí. Y me he ido leyendo, aún no me las he leído todas, mentiría, pero me he leído bastantes. A veces algunas las leo en diagonal, otras tengo que leerlo 2 veces para ver si es verdad lo que ven mis ojos. Pero sí, es verdad, se escribe de una manera. Y eso que no son las memorias del proyecto, sino lo que se ha presentado a un concurso. Es una literatura muy parecida entre unos y otros. A veces destaca alguno, pero escribimos de esa manera. Y no siempre es la más satisfactoria. Dice así esto: estas calles privilegiadas son el ambiente propicio para la formación de la personalidad. ¿Esto cómo se dibuja? No se puede. El clima adecuado para la producción del hombre tal como el hombre debe ser. Son esas calles que milagrosamente llevan varios siglos de vida intensa sin que el volumen de su pasado las haya envejecido. Son viejas y no lo parecen. ¿Cómo se dibuja esto? Es complicado. Son viejas y no lo parecen. Sin que se les haya olvidado nunca nada, viven una vida actual, febril y auténtica, vibrando con la inquietud de todas las horas. En cada generación se renuevan de manera insensible y naturalísima. El talabartero deja su hueco al estoquista de Ford o de Citroën. Está hablando de los cambios en los negocios de una calle. En el corralón de las viejas posadas ponen cinematógrafos y por las calzadas donde antes saltaban las carretelas zigzaguean los taxímetros. Esta evolución constante les da una apariencia caótica por el choque perenne de los anacronismos y los contrasentidos. Ya ha surgido el gran edificio de las pañerías inglesas y aún hay al lado un ropavejero. Todavía no se ha ido el memorialista. Los de mi generación recordarán que en muchos sitios yo lo he visto, gente que escribía cartas para la gente que no sabía escribir. Estaban en la calle yo los he visto a mano y después con unas maquinitas de escribir. Esto ustedes no lo han visto, pero y claro, no pueden hacer nada, salvo que quieran buscarse un nuevo oficio y convertirse en memorialistas y escribirles cartas a la gente que no sabe escribir, cosa que tampoco me atrevo ni siquiera a aconsejar, pero no se hace. Aún no se ha ido el memorialista y ya está allí empujándolo al morirse la cabina de teléfono público. Ya no hace falta enviar una carta, se habla por teléfono. Ahora ya ni les cuento, ¿no? Junto a la Hermandad del Santísimo Cristo de las Llagas está el local del sindicato marxista. Aún no se ha arruinado del todo el señorito terrateniente y ya quieren comprarle la casa para edificar la sucursal de un banco. Los quincalleros con sus puestecillos ambulantes disputan la calzada a los raíles del tranvía. Los carros de los entradores del mercado llevan a su paso moroso a los automóviles que vienen detrás bocineándoles inútilmente. Los pajariteros tapan las bocacalles con sus murallas de jaulas, tapizan las aceras los vendedores de estampas y libros viejos. Los taberneros sacan a la calle sus veladores de mármol y sus sillas de tijera. En las esquinas hay grupos de campesinos y albañiles sin trabajo que toman desesperadamente el sol. Y mocitos gandules y achulados que beben vasos de café y copitas de aguardiente. Los chicos se pegan y apedrean en bandadas. Gruñen las viejas, presumen las mozuelas, discuten las comadres, los perros merodean a la puerta de las carnicerías y el agua sucia y maloliente corre en regatos por el arroyo. Todo está allí, vivo, palpitante, naciendo y muriendo simultáneamente. Y así en Sevilla como en París y en Nápoles y en Moscú. Y el último párrafo es brutal, ¿no? La calle es una buena síntesis del mundo. Lo que intuitivamente aprende el niño que se ha criado en el ámbito tumultuoso, en su ámbito tumultuoso, tardarán mucho tiempo en aprenderlo los niños que esperan a ser mayores en la desolación de los arrabales recientes o en el fondo de los viejos parques solitarios. Los niños
que nacen en estas calles se equivocan poco. Adquieren pronto un concepto bastante exacto del mundo. Valoran bien las cosas, son cautos y audaces. No fracasarán, es bestial. No fracasarán. Claro, uno piensa ahora pues en los modelos con los que hemos... Hansa Birtel, pues no sé cómo son los niños que han... Bueno, a lo mejor son premios Nobel, ¿no? Pero bueno, también, por cierto, hago ver que esto es bastante este país y seguro que hay muchos países aún que son, yo esto en México lo he visto un montón, pero en otros no. También es verdad que el clima no acompaña a jugar a la pelota a 25 grados bajo cero, pero no pasa en todas partes, ¿no? Por lo tanto, un regalo que tenemos, y es de preguntarnos con las reformas, por ejemplo, que estamos acometiendo ahora en las ciudades, si estamos empujando en esta dirección o en otra, ¿no? Esto ya no lo sé. El afecto como crítica a la ciudad. Este es un libro que seguro muchos también han leído. Los que lo hemos leído nos impresionó. El libro de Brigitte Reimann y Hermann Henselmann. Brigitte Reimann era una escritora de la República Democrática Alemana, una joven comunista díscola con el Partido Comunista, con una relación muy especial con el partido. Y Hermann Henselmann, en cambio, era un funcionario del partido y una persona, un arquitecto de un cierto éxito en Berlín. Es el autor de esa antena de la televisión en la República, en la DDR, en el Berlín Oriental, y también es uno de los responsables del diseño de la que entonces se llamaba Stalin Allee y ahora se llama Karl Marx Allee. Un tipo muy total. Una obra de la que habla Brigitte Reimann en este libro y que no puede ocultar, diríamos, una cierta admiración por ese edificio es la que llaman Casa del Profesor, que está en esta plaza al lado del antiguo ayuntamiento de Berlín Oriental. El libro es un libro de una correspondencia, es una relación epistolar entre estas dos personas. Lo primero que sorprende es que hay una crítica muy dura, diríamos, pero muy bien expresada por parte de Brigitte Reimann sobre la ciudad y, de paso, diríamos, sobre cómo se desarrollan las cosas en la República Democrática Alemana, el cariz que van tomando, entre esta persona y precisamente una persona que, como es el responsable de lo que ella inicia, diríamos, este debate, la escribe y a partir de ahí se inicia una correspondencia que no se deja nunca de producir hasta que ella muere en el año 73. Él era no llegaba a 30 años mayor que ella. Y es increíble, diríamos, la admiración que se tienen los dos, el nivel, diríamos, de lo que se escribe y el talante, diríamos, que toma esa discusión por llevar las cosas no para tratar de... Ahora, si nos fijamos, por ejemplo, si tomamos ahora cualquier cosa que haya ocurrido con las supermanzanas, con las supercalles, con las supercruces, todo tiene un aire como de consigna, de eslogan, de meeting. Nos hemos acostumbrado a oír a nuestros políticos en campaña electoral permanente. Dan mítines, no dan clases. Yo tengo a veces una tendencia a hablar así en un tono de esto, pero intento no dar mítines. Pero es bastante complicado salir de este problema, diríamos, ¿no? Todo lo que desata la crítica y la correspondencia por parte de Brigitte Reimann es una observación, un artículo suyo, publicado además en un boletín de las Juventudes Comunistas, que se llama Una tontería, y por eso entenderán ahora que esto viene de la mano del afecto. El título es ¿Se puede besar en Hoyerswerda? Que es diríamos, una nueva ciudad, una Neue Stadt, una New Town alemana, que aquí ven en esta fotografía. Claro, ¿qué se puede criticar de esto? Ahora vendrá alguno y dirá, aquí podríamos introducir algunas curvas. Esto, no sé por qué, cuando pasan cosas como esta, hay alguien que se le ocurre una idea genial, que es que hayan curvas. Que, en fin, no voy a entrar en esto, pero conozco gente, incluso amigos, diríamos, que se expresan de esta manera.
no sé cuál es el problema, pero desde luego, si yo digo, ¿se puede besar aquí? Pues la verdad es que es difícil. Cuando Life publicó ese reportaje en que Doisneau fue contratado para hacer un reportaje sobre el amor en París o algo así, y contrató a una pareja de actores, porque además trabajaban en la Comédie Française, y los hizo besarse en distintos sitios, en distintas situaciones. En el Pont Neuf, delante del Hotel de Ville, que es la foto más famosa, que se llama El Beso, pero hay muchas otras, 6 o 7, fueron publicadas en Life. Es curioso porque se besaban en sitios como delante de la gente, en lugares que ahora podríamos pensar que son incómodos. Y aquí, que seguramente todo está en su lugar, es alemán, ¿no? Pues la pregunta de la Reimann es muy oportuna, ¿no? Nunca criticamos las cosas desde este punto de vista, nos debe parecer algo horroroso o algo así, ¿no? Sin embargo, una crítica o un comentario tan ingenuo aparentemente puede desencadenar pues una correspondencia increíble y unos comentarios muy interesantes, diríamos, en relación a esto. Es un libro muy breve, que recomiendo vivamente porque la arquitectura está de una manera latente. Nunca hay descripciones muy exactas de lo que es arquitectónico como lo entendemos nosotros. No explica detalles, diríamos. Pero es imposible no entender, no ver, casi yo diría verlo, que la arquitectura es el gran escenario en el que ocurren todas esas observaciones. Es el gran fondo en el que ocurren las cosas. No es el protagonista, ¿no? Y cuando lo es, no lo es de una manera normal, sino porque el escenario no se presta a que la gente, por ejemplo, se bese. Cuando se habla del ambiente asfixiante de la República Democrática Alemana, de las dificultades, por ejemplo, de expresar libremente las ideas, no voy a ponerme ahora a defender a Honecker en esto, pero en todas estas críticas hay una parte que conviene deslindar. Una es el sectarismo, yo lo he conocido en el seno de los partidos a la izquierda del PC, el sectarismo por el que de una manera muy sutil pues no apareces en la foto, no se te encarga nada. Después está el ambiente asfixiante que produce que tengas un policía viviendo encima o debajo, como en aquella película que se llama Los Otros. Pero el sectarismo sigue en pie. Y en este país te puede tocar ser sectarizado por dos bandos, por los procesistas por un lado y también por los comunes por otro. Por lo tanto, hablar de estas cosas hoy aquí convendría, no es un ambiente, nuestro ambiente no es asfixiante porque podemos ir a tomar cañas a la calle, pero no está tampoco no digo tan lejos de esto ni mucho menos, pero en este ambiente es difícil aquí encontrar un clima que, por ejemplo, haya producido o se imaginan una correspondencia, aunque sea alguien que haga, no sé, un Javier Pérez Andújar que invente dos personajes que se carteen durante unos años sobre las superillas o sobre las supercalles, sobre lo que está ocurriendo en el espacio público aquí. A mí me encantaría que eso ocurriera. Es más, podría ser un bonito ejercicio colectivo en una asignatura de urbanismo o de proyectos. Inventarse una novela que fuera, diríamos, imaginar este escenario entre dos personas que discuten por carta, y ahora serán tweets, ¿no? Pero que discutieran por carta, diríamos, sobre este asunto. Y me pareció por eso más interesante aún este texto, ¿no? Esta es una fotografía de París que al final me costó un montón encontrar, pero tiene esta raya roja aquí en medio como de censura, que es, ya lo ven, ¿no? Que es una de las calles que desembocan Les Halles de París y que tiene que ver, es del año 1942. En el año 1942, Le Corbusier escribe esto en Los tres establecimientos humanos. Entenderán un poco por qué, ¿no? ¿Por qué está aquí esto? Dice así: los coches desaparecieron ya de las calles. Hízose el silencio en la ciudad. Junio ilumina esta victoria bajo el cielo de la Île-de-France. El peatón es el amo. Las calles y los bulevares parecen el doble de largas. Ya no hay coches. Y la amenaza de ser atropellados ya no existe. El espíritu libre descubre la arquitectura.
La arquitectura de París, cumbre del occidente desde la Edad Media hasta nuestros días. Uno va mirando y, a decir verdad, es París que se exhibe. París exhibe casas duramente talladas, trazadas a escuadra, firmemente, naturalmente, indiscutiblemente rectilíneas. El parisiense se ha hecho edificar casas cuadradas, bien rectas, bien firmes. Ha subrayado además esta voluntad con la multiplicación de los marcos de las ventanas y puertas, con el dibujo de cada piso. París es rectilíneo, estricto, neto, sin disimulo. Reina la recta, signo de la inteligencia. Se comprende la virtud de las cruzadas de los príncipes, reyes y emperadores a través de estos signos de dura, de indefectible firmeza. Las construcciones de casas, los constructores de casas eran de una inflexible moralidad antes de esta primera era del maquinismo que desde hace 100 años lo ha falseado todo, ha permitido la mentira. La arquitectura que ha encerrado la enseñanza en las escuelas, bajo el signo de las academias, separa la cosa edificada de la verdad. París es gris por sus trabajos de albañilería, verde por sus parques, azul cobalto mezclado con carmín por su cielo de extraordinaria delicadeza. ¿Cómo se representa esto en un render? París existe dentro de un gran rigor, sólido, compacto, indiscutible. En el París del verano de 1942, París estaba ocupado por los alemanes, privado de coches y silencioso, la poesía estalla es una poesía sólida, compacta, firme, dibujada y estricta. Están ahora presentes cosas que se consideraban utopía. La realeza del peatón, este silencio de la calle, esta serenidad del viandante, esta posibilidad de mirar, de alzar la nariz hacia los pisos dotados de proporciones, esta unidad de las piedras y esta unidad de las ventanas cuya escala es el resultado de un torneo que enfrenta las necesidades humanas con las técnicas de edificación. Hay que pensar en el París de 1942, recordarlo, tomar de él las fuerzas para decisiones graves. El París de 1942 reinstauró la dignidad de la edificación, el esplendor posible de las ciudades. Notre Dame, la Place de la Concorde, los jardines de las Tullerías, el Faubourg Saint-Germain. La dignidad del peatón, una vez reinstaurado, permitió a los hombres contemplar su ciudad. Y acaba diciendo, sí, se recordará más tarde, habiéndola vivido, esta hora única de la historia de París, que no volverá nunca más. Esto lo dice el autor de la ciudad de contemporánea para 3 millones de habitantes, lo decía en el año 22, 20 años antes que esto, y el de la Virgen de Dios, 10 años antes que esto, algo menos. Es indudable que con esta declaración, el Le Corbusier, que siempre citamos de la misma manera, se ha operado en él un cambio tremendo, ¿no? Entiendes perfectamente por qué, por ejemplo, por primera vez empieza a ensayar en el plan Massiat que dejar calles enteras porque son el reconocimiento. Aún no ha inventado las V4 y las ha inventado en el plan Massiat. Reconocer, diríamos, que hay cosas que hay que salvar de las ciudades. Esto no se puede entender sin de repente descubrir que hay un tremendo afecto por esta ciudad, ¿no? En unas condiciones, claro, a veces hay situaciones que decimos, nos ha cambiado, hecho un clic, nos ha cambiado el chip. Hay situaciones que nos obligan a cambiar. ¿Quién no ha hecho alguna reflexión sobre apenas 3 años antes? Ahora hace un año, ayer o anteayer, hace 2 años, no, 3 años, que nos encerraron en casa con la pandemia. ¿Quién no ha sacado conclusiones o ha escrito sobre el papel que ha tenido la pandemia? Sobre todo, especialmente para nosotros, los que nos ocupamos de estas cosas de la ciudad o de la arquitectura. El afecto que nos impulsa. Esto nos sigue. Este más bien es un afecto que se podría dedicar a los que tienen que comenzar, por ejemplo, su trabajo de doctorado o la tesina final, el trabajo final de máster, ¿no? El TFM, las siglas son el afecto que nos impulsa. Hace unos años, no muchos, 4 o 5 así, Neus Moyano me regaló este librito para mi cumpleaños. Un librito pequeño que devoré en 2 días. Me pareció una cosa brutal, como todo lo que ha hecho Werner Herzog. Este hombre se entera de repente que Lotte Eisner, la que
él considera, diríamos, el alma del cine alemán, la crítica de cine no más influyente, pero la que permite, según él, diríamos, que una generación entera recupere unos años perdidos y establezca un contacto entre el primer cine y el que están haciendo ellos. Es una persona que ha conocido a Murnau. Por tanto, no es el último director, es una persona que realmente salta toda la guerra y todo el terror nazi, diríamos, arranca en Murnau y les entrega, diríamos, este testigo a esta generación de cineastas alemanes, ¿no? Cuando se entera Herzog, dice que no puede morir, que es imposible que muera, y está convencido de que si va a pie a verla, se salvará. Es una cosa que, bueno, que estás loco o que... Hay en ese plano pequeño lo que hace, salir de Múnich, 750 kilómetros, e irse a París a pie. No sé si habéis visto alguna vez, uno va no en las autopistas, pero sí, por ejemplo, en las entradas de la ciudad. Esto nos hacía mucha gracia a Carlos Martí y a mí cuando un día hablando de esto y de repente tuvimos que andar con cuidado porque había un tipo que atravesaba la Gran Vía a la altura del Hospital Oncològic, que son muchos carriles, abajo y arriba, con biondas de todo tipo, etcétera, y dijimos que hay gente que no sé cómo, que yo le decía, es que hay gente que no va a un sitio, va al norte, por ejemplo, y por lo tanto, como va al norte, va así. Lo que manda no se lleva planos, Herzog, se lleva una brújula. Se lleva una brújula, una pequeña mochila de lona, la brújula, y creo que nada más, porque se lleva la ropa que no fue con ropa especial, solo unas botas que se acababa de comprar, va con lo que lleva puesto. Y se pone a andar desde Múnich hasta París. Duerme donde puede, si hace falta rompe un cristalito y entra en una casa y pasa la noche allí si no hay nada más. Hace lo que casi como un animal, ¿no? Recorriendo paisajes así, que este aún está como dulcificado, pero lo normal es que eran nevados, hacía un frío tremendo y su problema era que en el trayecto que está haciendo algún río tenía pocos puentes y por lo tanto no lo podría atravesar. Le mueve, por lo tanto, ¿quién hace una tontería así? Perdón, ¿no? O sea, ¿quién se propone hacer algo que no complicado, es lo siguiente de complicado? O sea, eso solo se puede hacer con unas dosis de afecto tremendas. Que uno esto le lleve a hacer un gesto que ni siquiera es un gesto desesperado, pero es hacer algo que es ingente, es desproporcionado. Es algo que nadie te pide, pero lo haces. Es equivalente a muchas cosas. Incluso este viaje, yo creo que, porque este es un viaje que arranca en un sitio y va a otro. El que en 1636, al que muchos consideran diríamos, el padre o el inventor del alpinismo, en cierto modo, es Francesco Petrarca, que sube a pie al Mont Ventoux. Vive cerca, se acerca un poco al monte y inicia una ascensión cuando no hay ni caminos, pero tampoco hay guías de excursiones, no hay equipo de excursionista, no hay piolets y botas de... No sé con qué iban vestidos, pero podemos imaginar que en 1636 la gente no tenía un equipo para subir montañas. Tampoco subían a las montañas. ¿Para qué hay que subir? Como durante muchos años la gente tampoco iba al mar a bañarse. ¿Para qué? ¿No? Petrarca sube aquí y la lección de este viaje, contada hay muchos sitios, pero hay algún librito que se llama así, La ascensión al Mont Ventoux, tiene que ver con algo que le ocurre cuando está arriba, ¿no? Sube y durante un rato, cuando está en el pequeño llano que hay arriba, intenta hablar de lo que ve, hasta dónde alcanza su vista, más que de lo que ve próximo, si ve los Pirineos, qué es lo que se ve desde allí. Hemos de imaginar también unas condiciones atmosféricas por lo menos limpias de contaminación, por lo tanto la vista, si tenías, ¿no?, pues debía alcanzar bastante, ¿no? Y después de esto lo deja correr y entonces sentado dice, se me presentó a la vista casualmente el libro 10º de aquella obra. Habla de las confesiones de San Agustín. Mi hermano, esperando oír algo de Agustín por mi boca, escuchaba con atención.
A Dios pongo por testigo y al que estaba allí presente, que donde primero fijé la vista, estaba escrito esto en el libro. Y van los hombres a admirar las cumbres de las montañas y las enormes olas del mar y los amplísimos cursos de los ríos y la inmensidad del océano y las órbitas de las estrellas, y se olvidan de sí mismos, ¿no? No son capaces de hacer una especie de viaje introspectivo. Los viajes a la montaña en esta época, este además es el primero, podríamos pensar que alguien sube y luego vuelves a bajar, pero en algunas cosas que he leído de lo mismo, la gente se encuentra a sí misma, se dice. Se encuentra a sí misma, ¿no? También tiene algo de heroico, puesto que suben allí arriba pertrechados con nada, como quien dice, ¿no? Aparte, a pesar de que lleven un criado, se encuentran con un pastor, un campesino que les explica que lo dejen correr, etc. Tiene también algo de heroico, pero yo creo que es más interesante el de Werner Herzog, porque es algo innecesario. Innecesario. En estas cosas, sobre todo cuando además por en medio está el andar, por lo tanto el paso a paso, al cabo de un rato de andar, uno ve cosas que de otra manera no vería. Después hay quien se ha dedicado ahora a científicamente intentar encontrar una explicación. Y por lo visto es que cuando andamos, el talón de nuestro pie bombea en ese sitio, bombea sangre más rápidamente y con más fuerza al cerebro. Por lo tanto, esto que muchas veces alguien para pensar necesita ponerse de pie y andar por algún lugar, tiene una base, diríamos, que es que cuando andamos se nos aclaran las ideas. Andar, además, en un lugar en el que no haya nadie, que no lleves teléfono, que no tengas más distracción que lo que estás viendo, te lleva a fijarse en las cosas de una manera que de otro modo no lo haríamos. Creo que el andar está asociado a estas cosas. Subir implica, el viaje es subir y volver a bajar, pero el otro es un viaje de ir de un sitio a otro. Y en este andar, y el libro es increíble porque describe cosas, es una descripción que no puede sustraerse, diríamos, de lo que le está pasando a él personalmente, ¿no? Como físicamente, si se suda, se le moja la ropa, le duelen los pies, lo que ve constantemente, y evitar carreteras y cosas de este tipo. Creo que, no quiero decir que quien haga un trabajo de investigación tiene que pasar por algo parecido, pero los trabajos a veces, las cosas que nos proponemos hacer, los artistas entienden de estas cosas. Hacen cosas que nadie les ha... ¿Pero qué haces? ¿Cómo se te ocurre? ¿A quién se le ocurre coger un mazo, una sierra y ponerse a hacer agujeros en una casa, en una fachada de una casa como Gordon Mataclar? Que todo el mundo coincide en decir que necesitaba un estado, una fuerza física increíble para hacer aquello, ¿no? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién le ha pedido hacer un agujero en una casa de piedra y madera al lado del... donde ahora está plantado precisamente el Pompidou en París, ¿no? No pedírtelo y hacerlo es lo que tiene algo de esto. Esto es un montaje del dibujo a partir de unos esquemas de los apuntes de las lecciones de Paul Klee que Xavier Sagasta, que hizo el máster con nosotros hace unos años, hizo para representar, diríamos, el trayecto y las cosas que hay alrededor de los dos cinturones de Barcelona, de la Ronda de Dalt y la Ronda de Baix. Él hizo el primer viaje en coche y hizo unas observaciones muy, muy interesantes sobre y se dio cuenta de una cosa, la resumo en esta, que el viaje hecho en el sentido de las agujas del reloj y el contrario no tenían como país, como lugar eran otro lugar, decía él. No tenían nada que ver. Porque en uno ibas siempre pegado con un muro al lado, cuando contienes las tierras, y en el otro ibas siempre con un paisaje despejado a tu derecha, en este caso, cuando pasabas por la Ronda de Baix. Por la ronda, sí, el cinturón del litoral. Mientras hizo esto, mientras explicaba esto, le salió en esta discusión y le dijimos, estaba Julián Arboleda, en esta ocasión también allí, y le dijimos, pero esto no lo tienes que hacer en coche, esto lo tienes que hacer a pie. Y yo pensé, bueno, se rajará, pero era vasco. Y por lo tanto, ¿qué le dije? O sea, pues Xavier Sagasta se hizo a pie todo el cinturón. Tardó 3 días, no lo hizo no acampó allí. Ya hubiera sido, si se lo hubiera dicho igual lo hace, pero
pero lo hizo en 3 jornadas, por decirlo así. Claro, vio unas cosas, él sabe unas cosas de los cinturones de Barcelona que nosotros no sabemos. Algunas de ellas, traigo una cosa como testimonio. Este, por ejemplo, es uno de los 5 grandes montajes de fotografías, más o menos en el orden en el que se van descubriendo, en donde aparecen cosas que todas ellas no las vemos nosotros, pasamos en coche por arriba, no tiene... ¿Para qué sirve esto? Bueno, iba a decir, no lo sé, sí lo sé. Esto hay que hacerlo para hacer luego cualquier otra empresa, ¿no? Diríamos, en términos cervantinos, la primera empresa es hacerlo y la segunda empresa es ahora pensar qué hago con esto que he hecho, con esta colección de fotos, de dibujos y de observaciones, que por cierto se parecen bastante a las observaciones hechas por Herzog sobre esto. El tipo de cosas que nuestra cabeza piensa cuando hacemos cosas innecesarias es muy parecido, sobre todo en relación al paisaje que vemos, ¿no? Y a la dureza que tiene este paisaje para nosotros, con algunas personas que nos encontramos, no muchas. Distingue perfectamente a las 4 o 5 personas que se encontró en todo esto. Un jubilado, o sea, gente con el que cambió unas palabras, pero nada más, nada más. No fue haciendo amigos, o sea, no hay nadie en esto, muy poca gente. Muy poca. Y la mayor parte de las veces debe dar medio respeto, ya no digo miedo, de atravesar este tipo de cosas. Estas son, yo creo que, bueno, cosas que son dignas de recordar, de pensarlas, ¿no? Y tiene que ver con eso. El afecto y lo que heredamos. También había puesto como una palabra en lo que está colgado en el vestíbulo de la escuela, una cosa que me gusta, lo nombré una vez y me gusta mucho recurrir a ello. He intentado buscar todo tipo en distintas cosas, supongo que Enric Granell, que sabe buscar fotografías y otras muchas cosas, si lo hubiera llamado me hubiera dicho, hombre, y me hubiera enviado 5 o 6. Pero yo no recurría a esta biblioteca andante que es Enric Granell, sino que lo hice, pues lo he intentado hacer. Buscaba una imagen, he puesto todo tipo de palabras en varios idiomas, he intentado buscar una imagen de ciudades en domingo. Si encuentro ciudades en domingo ahora, las ciudades en domingo ahora están llenas de gente que hace footing y va vestidos de Decathlon. No hay, en la palabra endomingado, que supongo que ahora detestamos, y para mí me parece toda una declaración de principios, arreglarse en domingo, ha desaparecido. Deberíamos ir a hacer fotos a la salida de misa. Claro, ¿esto quién va a hacerlo? Y sobre todo, ¿qué van a pensar? ¿No? Y incluso si lo defiendo, pues me arriesgo a que me digan cualquier cosa sobre esto. Pero es verdaderamente las salidas de misa seguramente uno de los sitios en los que uno se reconciliaría con el género humano en una ciudad, ¿no? La gente va, porque la gente cuando sale de la iglesia arreglada, ya no digamos si es un bautizo o una boda, inmediatamente cualifican el espacio en el que está esa iglesia de una manera increíble. Si alguien tiene dudas de que nosotros, nuestra ropa, es la mejor forma de poder calificar o crear un espacio público de una cierta calidad, por decirlo así, que no lo dude y que se quede con esta idea de que fíjate en cómo va vestida la gente, cómo son los zapatos, que ya no son deportivas, ¿no? Y ya no hay mochilas, por ejemplo, los domingos. Hay una serie de cosas que desaparecen y nuestras ciudades se convierten, sin saberlo, en otra cosa, ¿no? Miguel Ángel Zúñiga, que está por aquí, hizo su tesina sobre la ciudad y los domingos, ¿no? Y tropezó con muchas de estas cosas, pero también con las dificultades de encontrar qué ocurre los domingos. En fin, el gusto de los domingos para mí tiene algo que ver con un gusto que hemos aplastado con el diseño, ¿no? El gusto de los domingos para mí, es el de la máxima expresión del gusto de los domingos es la pastelería. La pastelería. Y en este país tenemos 2 muestras de esto. Els tortells, si pueden ser de nata, mucho mejor, y las lionesas que aquí tienen. Esto, me río mucho yo de esto de dibujar un croissant. ¿Cómo se acota un croissant? Pues no lo sé. Bueno, sí, pero me encanta en cambio esto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay
una relación entre esto y la escayola de muchos cielos rasos, de casas populares de una cierta clase, categoría en este país, que es increíble. Muchas de estas, esta especie de mini maqueta barroca de escayola puesta entre estos dos trocitos de brioche, de pasta, el nombre en francés, pero es la máxima expresión. Y los escaparates de las pastelerías es para mí un regalo, diríamos, para los ojos que abandonamos y que tiene que ver con esta idea del gusto de los domingos. Es una cosa que aún está ahí, pero si no nos apresuramos a seguir comprando leonesas los domingos, desaparecerán. No lo habremos heredado bien, por decirlo así, y lo acabaremos perdiendo, de alguna forma. Un primer ejemplo. Lo de la izquierda es un artículo escrito cuando se falló cuando ya salió el concurso fallado, etcétera, y ya eran inminentes volver a poner en marcha las obras de la Rambla, que ganó. Y en el proyecto de las Ramblas hay una cosa muy interesante. Por un lado hay el trabajo que hizo Itziar González, el trabajo, diríamos, de preparar el fondo de las cosas, ¿no? El lugar en el que eso tenía que desarrollarse. Cuando yo estudiaba en esta escuela, había un debate en los años 70 muy importante que era, lo recordarán algunos, sobre el análisis y el proyecto. ¿Dónde acaba el análisis? Eran preguntas como metafísicas. ¿Dónde se acaba el análisis y empieza el proyecto? Pues, menuda pregunta, o sea, era complicado. Entonces los más listos decían, no, el proyecto ya había empezado antes. Sí, pero ¿cuándo? Cuando empecé a ir a contar parcelas a Montgat por instrucciones de Rivas Piera o a contar número de plantas, pisos y este tipo de cosas, ¿cuándo empezaba? Ahora entiendo que eso empezaba entonces. Aquí volvió a reproducirse algo parecido. Ahora se verá pronto en una exposición en Santa Mónica, en donde Itziar mostrará todo el trabajo que hizo, que es increíble porque además ha desarrollado con el tiempo una habilidad increíble por hacer esquemas y gráficos muy interesantes sobre las situaciones de las cosas. Pero luego ha venido el proyecto. El proyecto es eso que ven aquí en pequeñito abajo, en el que no me quiero ni extender. Pero ahora viene por qué tiene que ver con el afecto. No entiendo aún, nadie me ha dicho por qué. No he iniciado porque he escrito esto en el periódico, nadie me ha contestado, ¿no? ¿Por qué hay que sustituir este pavimento? Que forma parte de centenares de miles de fotografías de la Rambla. Me adelanto. O es que está hecho de un material que no sé, lo que sea. Yo estoy diciendo por qué no tiene que ser el mismo pavimento. Ahora, si tú eres tan perspicaz, diríamos, y entiendes que este pavimento que tiene ya parches y con el tiempo se ha cambiado, alguien los ha cambiado, por cierto, sin ningún afecto, por decirlo así. No les ha importado poner. ¿A quién de ustedes no coge una ojeriza tremenda cuando entra en un sitio donde hay fluorescentes o bombillas de bajo consumo y de repente ven que hay dos que son frías y las otras son cálidas? ¿No se les ocurre pensar, y el que lo ha puesto, no lo ha visto? ¿Quién no ha pensado en eso? ¿Por qué no las ponen del mismo color si hay un color dominante? ¿Quién es el responsable? ¿Por qué cuando se ha tenido que reparar no se ha puesto de otra forma? Lo que está en juego no es el pavimento, es la memoria que tenemos sobre este sitio. Que hay que prolongarlo hasta los límites, llegar hasta las fachadas, se puede. Que el material costó mucho CO2 para producirlo, pues háganlo de nuevo, produciendo menos CO2 y con materiales sacados de ultratumba, si quieren. Pero ¿por qué hay que cambiarlo? Porque incluso se puede, acepto que alguien me viniera, me encantaría esa conferencia de decir que antes el radio de las curvas era de tal y ahora lo hemos cambiado por un 7% más o menos por tal razón, por una razón inolvidable de peso, ¿no? ¿Por qué no es el mismo? ¿Por qué no pueden haber estas ondas? ¿Qué es lo que no funciona? No funciona nuestro gusto con esto, nuestro desacuerdo con esto y nuestro desacuerdo con lo que hemos heredado. Lamento tener que recurrir a un ejemplo que es, bueno, no es lo más interesante, desde luego en un centro universitario, pero hay una
casa de relojes suizos que se llaman Patek Philippe. No son los Rolex, pero son relojes de este tipo. Unos relojes muy bonitos. En 1996 cambiaron a responsable de publicidad y pusieron a una mujer, Jasmine Steele. Jasmine Steele cambió radicalmente la forma de presentar el reloj. En lugar de ser cursilerías de otro tipo, pero siempre con un dominio de alguien que le compraba un reloj o le regalaba un reloj a alguien, cambió absolutamente las reglas del juego. Y el eslogan central de toda esa campaña, que lleva aún funcionando 20 años, es: nunca un Patek Philippe es del todo tuyo, suyo, dice. La propaganda es más educada. Suyo es el placer de custodiarlo hasta la siguiente generación. ¿Por qué no aprenden de Patek Philippe? ¿O es que es odio al lujo? Y por lo tanto, como odio al lujo, saco esto. ¿No podríamos entender esto de esta manera? Hemos heredado esto y ahora soy yo el responsable de llevarlo a la siguiente generación. El responsable aquí han sido los diseñadores de este pavimento, los diseñadores de la nueva Rambla. ¿Por qué tiene que ser con trocitos gordos y pequeños? ¿Ha influido tanto en nuestra estética los códigos de barra? Me pregunto, no sé a qué viene hacer este tipo de cosas. ¿No lo hemos ensayado ya suficiente? ¿Qué hay que tenga que ser más, es más interesante o más bonito de esto que no el pavimento ondulado que tenemos delante? Es difícil verlo en unas condiciones así, porque siempre está lleno de gente. Pero eso yo creo que no es razón para no mantenerlo. ¿Por qué este nulo aprecio al de esto? Incluso poniendo como condición el pavimento tiene que ser el mismo, cualquier diseñador, cualquier arquitecto, sería capaz de tomar unas decisiones que lo harían, cuando ya parecía que era imposible hacer nada, ser brillante. Creo que es en la Academia de San Marcos, en Venecia, encargaron, si no recuerdo mal, ahora no tenía pensado hablar de eso, pero le llaman a Tintoretto para pintar un mural en donde está, y el tema es, bueno, un mural. Va, y él, antes de que ya los otros se pongan a hablar, empieza a decir: yo aquí pondría tal cosa y tal. Y le viene a decir: no, aquí el mural tiene que ser San Marcos salva a un ateo, a un impío. Bueno, pues pondremos al impío. No, tienen que haber 12 figuras. 12 figuras. No, tiene que estar aquí. Bueno, pues lo pondremos. No, tiene que arrancar de este zócalo que ya está construido y tiene que ir hasta la altura de Cielo. Se le ponen tantísimas condiciones que cualquiera tiraría la toalla. Ahora, a cualquiera, si encargáramos un proyecto en la escuela con condiciones draconianas sobre esto, sería tremendo, yo lo sé. Y será una planta cuadrada tal. Preguntas: ¿puede no ser cuadrado? Es así. El mundo nuestro en la escuela es así. No, tiene que ser cuadrado. En formato DIN A2. ¿Puede ser en formato DIN A1? No, es en formato... El que he dicho esto. Estas son las condiciones. ¿Cómo se salió de esta? Es muy, muy bonito y muy interesante quien lo haya visto. Dejó de preguntar, porque cada vez que preguntaba algo le ponían una nueva... No, esto será así. Ya no preguntó más. Entonces, cuando lo hizo una cosa que no le habían aclarado. Entonces, la lógica era aplastante. Si San Marcos estaba en el cielo y salvó a un impío, como baja del cielo, baja boca abajo. Por lo tanto, el cuadro, y a esto ya no le dijeron nada, era decir, oye, si lo ha hecho así, si lo ven, San Marcos está como si baja del suelo, o sea, baja del cielo, la cabeza abajo, y con sus manos intenta agarrar a aquel tipo y llevárselo con él al cielo. Esto es un ejemplo. Digo esto porque aun cuando parezca que todas las condiciones se te han puesto adversas, que ya no puedes hacer nada, si tú eres una persona inteligente, si tienes algún afecto por lo que te han pedido, sabrás resolverlo y todo el mundo dirá: caray. La palabra que dirán es genial. Genial. Es así. Esta, además, se llamaba así. Aquí hay 2 artículos. El primero se llama senza capa affecta. Es la palabra que he usado para estas conferencias, que es la remodelación del colegio. El de la derecha no podemos cantar victoria ni podemos saber nada. Se supone que además ahora el colegio ha nombrado 3 personas responsables para que asistan al jurado que juzgará, diríamos, los trabajos que se presenten para remodelar la Gustavo Gili, que tiene, entre otras cosas, que absorber unas actividades que no son editoriales, aparte de convertirse también en un lugar cultural de referencia.
tienen que además poner servicios de cultura y servicios de educación. Y tienen que utilizar el almacén, etcétera, de la editorial que no era visitable al público, que ni siquiera tenía iluminación. Por lo tanto, tienen una tarea interesante y será interesante ver cómo el edificio mantiene su ADN, diríamos, pero en cambio resuelve porque no se puede estar en contra de que toquen nada, es estar a favor de que los edificios se museicen y sean momias. Tienen que seguir sirviendo. Yo antes creía, como nosotros en el grupo de investigación, que los edificios han de reutilizarse. No, los edificios sencillamente han de seguir usándose. Un edificio cuando nace para seguir usándose siempre, aunque no sea para el mismo uso. Aunque no sea para el mismo uso. Otra cosa es qué se hace allí, de qué manera para que aquello funcione y cómo nos acoplamos. Yo discrepo totalmente de la formulación esta del aserto, que se dice, de que una vivienda que se adapte a nuestras necesidades, una vivienda flexible que se adapte a nuestras necesidades. No, no. El único cosa flexible que hay en una vivienda eres tú. No es ni la puerta de plástico corredera, ni ninguna de estas cosas. Lo único flexible somos nosotros, las personas, que somos capaces de decir, pues hoy cenaremos en el recibidor. Si se puede, claro, si tiene. Y si no, modificaré algo para hacerlo. Nos acoplamos a esos espacios y los volvemos a poner, a activar y a poner en marcha. No es al revés. Los edificios se modifican para acoplarnos a nuestras necesidades. ¿Qué van a hacer? Vamos a hacer una academia de no sé qué. Vale. Después de 2 años la academia ya no está y ahora hay otra cosa. O bien, tremendo, han cambiado el plan de estudios y ahora ya no les sirven aquellas aulas que hicieron tirar, hacerlas más grandes, porque ahora vuelven a la fórmula de las aulas pequeñas. Esto no es un problema sencillo. El caso es que aquí teníamos esta sala, ahora hay una cosa que se llama Ágora y han hecho una, supongo que algunos habréis ido, ¿no? Pero yo no he. Bueno, no he ido. Y que nadie me diga, pues si no has ido, pues me sobra. Me sobra capacidad, diríamos, para no ir. Ya tengo bastante con ver las tiendas o los locales de Vitalden en las plantas bajas del ensanche para saber que lo que han hecho se parece mucho a eso. No quiero ir. Solo sé que antes teníamos una sala que se hubiera podido continuar, mantenerla. Se hubieran podido hacer modificaciones, pero nada justifica lo que se ha hecho, que es derribarlo absolutamente, cambiarle absolutamente, no tener ningún aprecio, ningún afecto por lo que allí había, porque no lo había hecho yo. Es que es la única explicación que tengo. Fernando Marzá, que está por aquí, es una persona que ha dicho sobre esto la cosa más inteligente que recuerdo, que es que reclamó varias veces pero no le hicieron caso, porque lo que querían, supongo que era, ambicionaban otra cosa, que es desmontar las butacas, levantarlas y ponerlas enfrentadas en 2 mitades, unas delante de las otras, como la Cámara de los Comunes en Inglaterra. Porque así los debates, las sesiones, etcétera, pues el público se miraban unos al lado de otros. Hay iglesias también que tienen este. Recuerden la iglesia de la Tourette, que es así exactamente. Hay muchas órdenes que tienen ese formato. Se hubiera podido hacer cualquier cosa menos acabar haciendo que, como es una hora, hay unos círculos concéntricos de sillas que estas de aquí tienen más, algunos deben estar sentados en esa, yo creo que tienen más categoría que las que hay allí. Estas eran unas butacas espectaculares. Aquí no hay afecto, ¿no? Por lo tanto, el afecto también es, digamos, una crítica sobre lo que... El último trozo, esto y acabo, el afecto y la intimidad. De hecho, es un poco más complicado, pero empieza por una cosa que había un texto, un párrafo en el cartel, y viene de aquí. Le Corbusier decía, para mí hay 2 libros de Le Corbusier que son como libro, como empresa editorial, diríamos, como editor de un libro. Para mí el mejor indiscutiblemente es La Vie Radieuse, ¿no? Es un libro completísimo, que es capaz de presentar un proyecto y a la vez hacer un libro y de hacer un recuento, una reunión, una colección, ahora diría, de artículos, de cosas muy variadas, digamos, para apuntalar las ideas que luego vienen, ¿no? Que en realidad con el paso del tiempo te das cuenta que son mucho mejores a veces las ideas que no
las cosas que hay exactamente en el proyecto dibujado. Y el otro libro es este, Precision, que es la selección, la transcripción de las conferencias que da en el viaje a Latinoamérica. Empieza de una manera espectacular con este prólogo americano y acaba con una cosa también espectacular, que es unas referencias al Palacio, a Moscú y al Palacio de los Soviets increíbles. Dice así, en la página 25 podemos leer: busco con verdadero afán esas casas que son casas de hombres y no casas de arquitectos. Explica varias cosas de los arquitectos de Río y de Sao Paulo, que le dicen, ¿dónde vas? Si te ocurra subir allí, te matarán y tal. Y él les dice, ¿pero por qué me van a matar? Si yo no llevo nada. O sea, y además cuando me miran, notan en mi mirada que es una mirada cariñosa, de amor, dice, ¿no? Acerca de estas personas. Y dibuja favelas. Esto también es bastante increíble, ¿no? Que uno vaya a un sitio como este, no se olvida de dibujar el Pau de Azúcar, pero dibuja favelas, el gran urbanista. Lo que he encontrado que se parece más a esto de casas de hombres es en un libro de Martin Rosbach, que en el año 2000, tengo por aquí apuntado, si no, cuando uno encuentra las cosas, hace un reportaje que arranca en Irlanda, Escocia, luego se va hacia el norte, Lituania, Estonia, Polonia, pasa por Rusia, llega hasta Italia, no la pisa, se va a Francia y acaba en España, en Castilla. Me dejó algún país. Y solo es de casas rurales, de arquitectura rural, sin autores, anónimas. En algunos países se puede distinguir perfectamente cuando el país es frío o no lo es. Si tiene plantas dentro, al lado de la ventana, es que hace un frío que pela. Y si no, pues no. Y la diferencia no es exactamente el atrezzo ni esto. Sí, la diferencia es si está más o menos como sucio, viejo, tal, porque hasta las cocinas o las estufas. Todo lo demás es así, pero no hay en nuestras casas, si se han fijado, esas son cosas que no aparecen nunca. No hay manteles sobre las mesas, ¿no? Y menos de hule, ¿no? Que es una cosa que damos como de pobre. En cualquier caso, no hay diseñadores en esto. Hay simplemente personas que parecen tener un gusto y obedecen a cosas curiosas. Muy raramente son muy originales. La gente tiene, por ejemplo, una tendencia que es encantadora a hacer altares en los rincones y en algunos sitios, a poner una serie de objetos y colocarlos. Se parecen mucho al altar de cualquier capilla o de cualquier iglesia. Acumula estos objetos. No tienen otras. Aparecen los televisores, las cocinas pues se han dejado la vieja pero se ha puesto una nueva, pero no la han tirado. No ha venido nadie de Reforma Cocinas y Baños y les ha estropeado la casa. Es como es, ¿no? Son casas, como decía Le Corbusier, de hombres, no son casas de arquitectos, ¿no? Una guinda sobre, si no la han visto, supongo que la vieron en su momento, se estrenó hace ahora, no sé, esto es en el 2021, una película que se llamaba Nomadland, ¿no? Una mujer que pierde la casa de esto y decide comprarse una camioneta Ford Ecoline 150 y decide instalarse a vivir en esta casa, en su casa, que es su camioneta. Y se lleva lo que ella tiene más aprecio. Tiene que fabricarse un poco cómo acomodarse dentro de la Ecoline, tener una cama y guardar algunas cosas que para ella son sagradas, como una vajilla que heredó de su abuelo. La gente tiene, aquí no está a la vista, pero en esto se parece a las casas que habéis visto. La gente en su casa siempre atesora es la palabra, alguna cosa que es importantísima para esa persona. Porque no es por lo que valga, por lo que pese, por lo práctico que sea, que seguramente no lo es, sino por lo que representa para aquella persona. Las personas que convoca esa vajilla cuando alguna vez pueda cenar en ella o comer en ella, convoca a una serie de personas que son tus antepasados, de los que tú has heredado esa vajilla, y esperas, no sé si la ocasión en este caso sería así, poder dejarla
en herencia a otra persona. La discusión sobre lo que es esta casa o sobre esta camioneta, diríamos, es muy esto. Pero hay una cosa que la retrata muy bien y me llamó mucho la atención que Jorge Gorostiza, un arquitecto que se ha ocupado de cosas de cine hace mucho tiempo, coincidía, diríamos, en retener la misma idea, ¿no? I'm not homeless, I'm just houseless, ¿no? No soy, aquí lo tradujeron, me remendaron el catalán y yo lo hubiera traducido como, claro, homeless, no soy un sin techo, ¿no? Sino simplemente no tengo casa. Y la distinción entre hogar y casa me parecía aquí muy oportuna. En este lugar, esto también lo he discutido alguna vez con algún responsable de la administración pública de vivienda y me llamaron la atención porque decían, hombre, nosotros no podemos defender cosas como esta porque esto es invitar a vivir a la gente en unas condiciones que no es las que nosotros defendemos, que es poner un piso adecuado, un apartamento, etcétera. Tenían razón. Pero en ese momento en el que una persona como esta, con 4 cosas, es capaz de poder recrear esta intimidad en esta casa, ¿no? en este hogar que es la camioneta, me pareció muy interesante. El artículo habla de otras cosas, de Brodsky, etcétera, pero una de las cosas que habla, ya sé que esto no es de la simpatía de todo el mundo, pero a mí me ha hecho mucho pensar el proyecto estrella, diríamos, de la vivienda patrocinada por nuestro ayuntamiento, que es proyectos como el de La Col, ¿no? La Borda se llama el edificio. Porque han ido moderando, diríamos, las cosas que han dicho, pero al principio era tremendo lo que se decía. Aún mantienen algunas cosas, pero eran muy recalcitrantes, diríamos, con el que aquello no habían pisos, apartamentos, diríamos, para las personas, sino que era una propiedad colectiva. Aún mantienen algunas cosas que a mí me parecen muy llamativas, como por ejemplo que los buzones no tienen puerta, es decir, los buzones están abiertos a que vea todo el mundo lo que te llega. A mí esto no me he de decir, francamente, con toda franqueza, que no me parece bien. Ya entiendo que alguien quiere decir aquí lo vemos todo y tal, pero ¿dónde queda la intimidad? ¿Dónde está mi espacio propio? Nos olvidamos de una cosa. En casa podemos hacer cosas que si las hiciéramos en la calle nos detendría inmediatamente la policía. Y podría decir, y bien que harán, ¿no? En casa, la casa no es el espacio democrático. La casa es el espacio de la libertad, porque tenemos una intimidad que no es posible en la calle. Por tanto, ¿cómo buscar un equilibrio entre que sea una parte democrática, que se tomen decisiones, por ejemplo, de alguna forma, pero luego una parte de la intimidad, que reconozca esa intimidad, que no se hable de individualismo, sino de individual, porque se citan estas palabras como muy castigadoras respecto a algunas decisiones? Me parece que es una cuestión de una cierta importancia. Les muestro esto porque esta imagen hubiera podido estar en muchos otros sitios, pero me parece que puede tener que ver con la intimidad, tiene que ver con el afecto, por supuesto, y tiene que ver con unas cosas que no quiero extenderme porque veremos en otra conferencia. Estos son colillas. Los responsables del museo les hicieron vaciar las colillas y volverlas a llenar para cumplir con alguna normativa. Esto ha llegado hasta Turquía. Esta es una vitrina llena de colillas en el Museo de la Inocencia, que, como saben, patrocinó, pagó, financió y amuebló, recreó y llenó Orhan Pamuk a raíz de haber hecho una novela que era una especie de Romeo y Julieta de la Turquía del Estambul de los años 50. El personaje, una pareja imposible porque son primos, él está perdidamente enamorado de ella y como no puede conseguir estar con ella, lo que hace es dedica toda su vida, diríamos, a seguirla a los sitios y se queda con todo lo que ella ha tocado. Si va a un restaurante, él se pone en un fondo y cuando ella se ha ido le pide al camarero que le dé el vaso en el que ha bebido, una copa, lo que sea. Y los ceniceros en los que ha apagado los cigarrillos y las colillas de los ceniceros. Si ha ido en un taxi, le pide al taxista que le venda el taxímetro y así sucesivamente. Él compra estos objetos para documentarse para la novela. Algunos no usa y sus colegas escritores dicen, pero ¿tú qué haces
tú no eres diseñador, ni por qué coleccionas objetos. Tú eres escritor, sí, colecciono esto, pero no sé nunca lo que haré, esto es así. Es más, Orhan Pamuk en una entrevista decía una cosa muy interesante, que es que no solo vale el camino que tomamos, también cuentan mucho los caminos que tomamos, decidimos abandonarlo y volvemos otra vez al origen. O sea, también los caminos desechados son importantísimos para construir cualquier historia, incluso para contarlo, ¿no? Esta es, por lo tanto, la colección de colillas que se supone que la amante imposible, diríamos, de este hombre dejó en centenares de restaurantes y bares a lo largo. Alguien me dirá, ¿y esto para qué sirve? Volvemos a lo de Herzog. Pues una tarea ímproba, porque ¿para qué sirve hacer esto? Aparte de que te tomen por chalado. Bueno, ahora ya no se puede hacer porque la gente no fuma en los bares. Y en las terrazas supongo que ya es gratis llevarte las colillas. Pero en aquel momento hacer una cosa como esta es totalmente increíble, o sea, fuera de lugar, ¿no? Si tiene algo, no se me ha ocurrido otra imagen mejor para mostrar cómo es el afecto e intimidad en una casa, que esta, que es la casa especialísima del apartamento en la avenida, el Boulevard Garibaldi, de Jonah Friedman, aún vivo, que está aquí a la derecha. Su casa era así, un apartamento de alquiler que estaba lleno de todos estos cachivaches que fabricaba él, entre otras cosas, con sus manos. Proyectos frustrados, cosas que traía de los viajes. Para mí, muchas veces lo he defendido así, esto es un auténtico jardín sin plantas. Es exactamente, obedece al mismo impulso que obedecería el jardín hecho por un jardinero, aunque fuera muy pequeñito, ¿no? Pintado, manoseado, totalmente transformado por él, ¿no? Sin ninguno, por el jardinero de esta casa. Una representación, no es la casa de Nomadland, pero es una cosa en un apartamento de París, en la Rue Garibaldi, en la Boulevard Garibaldi, que creo que supongo que él era consciente, pero alguien que inventa la fantasía de la ville espacial, de la ciudad en el espacio, y que si sale por la ventana a mirar, ve el viaducto del ferrocarril que pasa poco por debajo de su ventana, no puede imaginar otra cosa que estructuras suspendidas por encima de París con unas ciudades imposibles. Aquí el afecto se reúne con muchas otras cosas. Para acabar, no se me ha ocurrido una mejor manera que decir esto, ¿no? ¿Y por qué no lo que creemos viejo? ¿Por qué no gastamos afecto por aquello? ¿Cómo tratamos a lo que nosotros hemos bautizado con viejo? Porque me he olvidado de decir una cosa. En todo este monumental desafecto por las cosas hay una responsabilidad bestial de la arquitectura moderna y del móvil, ya que gusta decirlo así, del movimiento moderno, que nos ha inculcado el derecho, diríamos, de acabar con lo viejo porque es malo, porque él es el movimiento moderno el que ha heredado la legitimidad de las cosas, de la ciudad y de la arquitectura. Como esto además se va a grabar, pues ya he dicho, no será la primera vez que diga que aún espero que un día el Docomomo pida perdón, entre otras cosas, por el trabajo que luego aquilata, reúne, etcétera. Pero no estaría mal un comentario crítico respecto a lo que ha producido la arquitectura moderna en la ciudad y en la arquitectura. Lo que creemos viejo quiere decir las cosas que cuesta un montón, aunque poco a poco van apareciendo, que dediquemos un poco un trabajo a esto. Creo que un ejemplo estupendo es este centro parroquial rehabilitado a partir de lo que existía y añadidas cosas en Porcuna, en la provincia de Cádiz. Un trabajo de Pablo Millán. No estamos viendo algo reparado, estamos viendo algo nuevo, hecho así, tener el coraje de hacer una arquitectura con arcos y bóvedas, pintarla de blanco y pintar de blanco igual que las casas de alrededor, dejar este suelo de arenilla y diríamos tener no sé cómo decirlo, ¿no? la cierta certeza, ¿no? De puedo hacer hoy, en 2020, como es esto, una cosa de este porte, que no es arquitectura moderna, es la arquitectura que he hecho yo en el 2020 en un sitio como este, que por cierto está pidiendo a gritos cosas como esta y no cosas como, por ejemplo, lo que se ha perpetrado en el Colegio de Arquitectos. Pues, en fin, esto es todo.